Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más de Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas, como siempre aquí en FETV, el canal de la misericordia, comentando el catecismo de la Iglesia Católica. Antes de entrar en materia, como siempre recordemos la exhortación que hacemos con respecto a FETV, el canal de la misericordia, el canal de la Iglesia Católica, que requiere cada uno de nosotros. Siempre podemos ayudar a FETV, y es gratis, orando. Recuerde, hay que orar a tiempo y a destiempo por todas las causas buenas, pero en especial pedimos ahora que oremos por los medios católicos, en especial FETV, para que el Señor bendiga, proteja y lleve adelante esta gran obra. Otra invitación es que probablemente usted es televidente de Catequesis Viviente y le agradecemos mucho su sintonía, pero le invitamos también a que sea FETevidente de toda la programación. Así va a conocer, se va a enriquecer y va a aprender a amar más el canal. Y finalmente, como ustedes saben, los bienes materiales son necesarios para cada uno de nosotros. Todos tenemos gastos, también el canal los tiene. ¿Cómo puede usted ayudar a FETV? Recuerde, hay que pagar los salarios, hay que pagar la energía eléctrica, el agua potable, las comunicaciones, el mantenimiento de equipo y todos los demás gastos que hacen posible que usted pueda tener esta señal nítida y clara. ¿Cómo puede contribuir? Bueno, recuerde, tenemos acceso a las tarjetas Visa, Clave o Mastercard. También puede hacerlo a través de 3 bancos. En todos ellos tenemos la misma cuenta. Se llama Fundación para la Educación en Televisión. Fundación para la Educación en Televisión, FETV. Puede hacerlo a través de donaciones en el Banco Nacional, que tiene sucursales a lo largo y ancho de todo el país. Recuerde, ahí puede hacer la donación. En estos momentos aparece en pantalla el número de cuenta. Pero si no lo sabe, puede ir, como usted sabe, donde siempre en los bancos hay alguien que guía y dice, yo quiero conocer cuál es la cuenta de FETV. También el Banco General, donde tenemos en estos momentos en pantalla el número de cuenta, donde usted puede, ya sea vía web o a través de una volante de depósito, hacer su donativo presencialmente en el banco. Esto es muy importante. Y finalmente sabemos que tenemos en el Global Bank. Ahí puede usted hacer su aporte, como siempre, presencialmente o a través de la vía web. Es bien importante que sepa que tiene estas dos vías, porque muchas veces no nos gusta presentarnos necesariamente en el banco. Y finalmente, como ustedes saben, podríamos decir, una de las aplicaciones más populares que tenemos hoy día, que es usando el celular. Bueno, también un tema que se me olvida a veces, es decir, que si usted no se quiere mover, simplemente tiene que llamar al 230-8030 o al WhatsApp 6519-4731 y puede, a través de efectivamente pedir, es decir, yo quiero hacer un donativo, y puede pasar a recogerlo, pero con mucha discreción. Recuerde que hay gente que escucha y que no tiene buenas intenciones. Llame con discreción y con mucho gusto le enviaremos el motorizado que se va a identificar con FETV y va a llevar el donativo. Bueno, aquí tienen también la aplicación popular, el Yapi, donde René paga René es mi productor, por si no lo sabe. René se hace corte de barba, se corta el cabello y todas esas cosas y paga por Yapi. ¿Cómo usted puede? Simplemente busque en el directorio, si tiene cuenta en el Banco General, busque en su directorio Yapi, ahí aparece, y busca FETV05. Y una vez tiene ahí, puede hacer el tamaño del donativo que usted desee, como está apareciendo en pantalla. Y recuerde que el tamaño del donativo no es lo importante, sino el amor con que usted lo da. Muchos pequeños donativos hacen una montaña de amor que hace posible que la obra pueda seguir adelante. Bueno, después de esta introducción, y siempre importante para que podamos sostener esta obra tan importante para nosotros, que es un medio para evangelizar, ahora vamos a entrar propiamente en el Catecismo de la Iglesia Católica. Este es el último numeral que vamos a abordar sobre esta sección, que habla un poco de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, efectivamente, este numeral habla de un aspecto muy importante, que es cómo asociarnos a la cruz de Cristo. Estamos en el numeral 618,
señor productor, por favor, pónganos en pantalla. Dice nuestra participación en el sacrificio de Cristo. 618. La cruz es el único sacrificio de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Pero porque en su persona divina encarnada, se ha unido en cierto modo con todo el género humano. Gaudium Spes 22:2. Él ofrece toda la posibilidad de que en la forma de Dios solo conocida se asocien a este misterio pascual. Gaudium Spes nuevamente 22:5. Él llama a sus discípulos a tomar su cruz y a seguirle. Mateo 16:24. Porque definitivamente Él sufrió por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Primera de Pedro 2:21. Él quiere en efecto asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son con sus primeros beneficiarios. Marcos 10:39, Juan 21:18 al 19, Colosenses 1:24. Eso lo realiza en forma excelsa en su madre, asociada más íntimamente que nadie al misterio de su sufrimiento redentor. Lucas 2:35. Y al final dice, el siguiente numeral, la siguiente parte, la parte final dice, que habla una cita de Santa Rosa de Lima interesante, donde nos habla definitivamente de la importancia de la cruz como escala, como escalera. Dice así: esta es la única verdadera escala del paraíso. Fuera de la cruz no hay otra por donde subir al cielo. Bueno, dicho esto, vamos a entrar paso por paso desgranando lo que nosotros acabamos de desarrollar. Entonces, dice el catecismo que definitivamente la cruz es o representa el único sacrificio de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, efectivamente, ahí tenemos que en la cruz hay un misterio de salvación. Entonces, y efectivamente un misterio que nos sobrepasa, porque la cruz no es, diríamos, un espectáculo hermoso, no es algo de lo cual ni siquiera podemos sentirnos orgullosos, porque es una de las mayores injusticias que se ha cometido en la humanidad y que los hombres de hecho perpetramos. Una cosa interesante de este aspecto es cómo algo tan terrible, doloroso, espantoso, y además y a la vez como una injusticia tan grande perpetrada por nosotros es al mismo tiempo la llave de nuestra salvación. De hecho, si hacemos memoria, es una de las obras, diría yo, más excelsa de la cinematografía, que fue La Pasión de Cristo. En esa obra, una de las cosas que algunos criticaban era de que era muy cruenta, que era muy dura, que incluso algunos privaban a los niños de verlo porque no era un espectáculo agradable. Mucha gente salió sumamente traumatizado, lloraban, algunos no soportaron y se salieron a mitad de película, pero también hubo muchos más de lo que hablamos que se escandalizaron, muchos más conversiones, gente con testimonios increíbles de tan solo haber visto la película, les hizo cambiar su visión de Jesucristo, de Dios, y fue un llamado para la conversión. Ese es el misterio de la cruz. Para unos puede ser escándalo, como dice la palabra, para otros es fuerza de salvación. Pero lo que sí es cierto es que no se puede despreciar la cruz, no se puede despreciar aquel que está en la cruz y efectivamente pretender alcanzar la salvación. No hay gloria sin cruz, no hay salvación sin la cruz, no hay definitivamente la gracia, no nos va a llegar sin el crucificado. De hecho, aprovecho en esta ocasión para conversar un poco acerca de algo que muchas veces escandaliza a algunos cuando se habla de la adoración de la cruz. Y no es que está mal dicho, no está mal dicho, porque algunas personas dicen, no, pero es que, ¿por qué hablan de la adoración de la cruz? Bueno, es que efectivamente el concepto, una vez Jesucristo muere en la cruz,
y se convierte en nuestro Redentor, a partir de ahí la cruz tiene un significado diferente. Ya no solamente es el madero, ya no es solamente un objeto de ejecución, sino que se convierte en algo inseparable. El crucificado de la cruz. Y hablar de la cruz en sentido bíblico y dentro de la fe católica es indudablemente hablar de una comunión o realmente del crucificado. Entonces, adorar a la cruz no es adorar a la madera o al símbolo o al objeto, sino el misterio que está indisolublemente unido al crucificado. Entonces no se puede hablar de cruz sin Jesucristo. Hablando solamente en el lenguaje bíblico y hablando en el lenguaje de la fe y de la espiritualidad. Por eso algunos definitivamente se escandalizan, ¿no? Cuando dicen, vamos a adorar la cruz. Oye, ¿cómo va a adorar un objeto? Y además es el objeto que fue el de sufrimiento de Cristo. Bueno, porque ahí está el misterio. Ese es el misterio de nuestra salvación. Dios quiso que por la cruz, la crucifixión y el sufrimiento pasara nuestra salvación. Y ese es el misterio que nosotros adoramos. Es la acción de Dios, la acción salvífica de Dios, Dios mismo realizando. No es solo la acción, es Dios mismo haciéndolo. Es inseparable en este momento separar a Dios de su acción. Entonces, adorando todo ese concepto de el accionar, el ejecutar, el realizar, el vivir, y por supuesto el amor que nos tiene, es todo un misterio que se adora. Y adorar a eso es adorar indudablemente a el único que pudo hacer eso. Por eso el catecismo dice más adelante que no solo el misterio de la cruz nos salva, sino que no hay otro nombre por el cual nosotros podamos salvarnos, sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces sí, efectivamente es indisoluble, es decir, no se puede separar. No se puede separar el misterio de la salvación de la cruz y del crucificado de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, no hay otro nombre por el cual nosotros podamos adquirir la salvación. Y esto es fundamental para nosotros. Entonces, por eso le llamamos el único mediador entre Dios y los hombres. Pero hay otro aspecto importante. Jesucristo, al querer salvarnos a través de su encarnación, de alguna manera dice el mismo Concilio Vaticano II, que la persona divina encarnada se ha unido de cierto modo con todo hombre. Entonces, esto es importante. Recuerden, cuando Jesucristo se hizo uno con nosotros, igual en todo menos en el pecado, es un hijo de Adán. Por eso San Pablo en la carta a los romanos lo compara con Adán y dice que es el nuevo Adán. De hecho, los padres de la iglesia hacían un juego de palabras usando esto y decían que el segundo Adán, que era Cristo, fue el que creó al primero, ¿no? Y lo que hizo el primer Adán, que fue pecar contra Cristo, vino el segundo Adán a repararlo. Entonces, el segundo Adán creó al primero y además no solo creó al primero, sino que además viene el segundo Adán a salvar al primer Adán. Era una forma de expresión que era muy gustada por los padres, usar todos esos juegos de palabras para ejemplificar cosas, como cuando decían que con la muerte Jesucristo destruyó la muerte. Dice, Jesucristo con su muerte destruyó la muerte. Entonces hay estos juegos de palabras que muchas veces para la mentalidad moderna muchas veces resultan un poco malsonantes o extraños y parecen cacofonías, tienen un sentido profundo. Entonces, antes de irnos al cambio, veamos primero tres conceptos importantes. La cruz como escala para ir al cielo. No se puede separar la crucifixión, el crucificado y la obra de salvación de la cruz de Cristo. Y finalmente, Jesucristo quiso asociarnos con nosotros y nos asoció a su cruz. Nos hizo partícipe de ella al encarnarse y a entregar esa salvación por todos nosotros. Dicho esto, vamos a hacer la primera pausa del programa y después continuamos. Vamos a seguir, en este programa vamos a tener dos reportajes a diferencia de otros programas para que profundicemos más sobre este tema.
Muy bien, hermanos, estamos ya en el segundo bloque y como lo prometido es deuda, vamos a continuar con nuestro reportaje que es el comentario del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que realiza el obispo José Ignacio Munilla. Por favor, pongámosle mucha atención que está muy interesante. Número 122 del compendio del Catecismo. ¿Cuáles son los efectos del sacrificio de Cristo en la cruz? Jesús ofreció libremente su vida en sacrificio expiatorio, es decir, ha reparado nuestras culpas con la plena obediencia de su amor hasta la muerte. Este amor hasta el extremo del Hijo de Dios reconcilia a la humanidad entera con el Padre. El sacrificio pascual de Cristo rescata, por tanto, a los hombres del único, perfecto y definitivo, de modo único, perfecto y definitivo, y les abre a la comunión con Dios. ¿Cuáles son los efectos, ¿no?, de ese sacrificio de Cristo en la cruz? Aquí se habla de que se produce ese rescate. Hemos sido rescatados, y rescatados del poder de Satanás, liberados de sus esclavitudes. Se ha reparado la ofensa que nuestro pecado había hecho en Dios. Hemos sido, por lo tanto, reconciliados y hemos sido introducidos en la comunión con Dios. Y este punto 122 nos anima, nos introduce a intentar entender qué efectos son los que se desprenden de ese sacrificio de Jesucristo. ¿En qué se traduce esa redención de Jesucristo? En la teología católica se ha hablado de que la gracia de Cristo tiene una doble dimensión: dimensión sanante y dimensión elevante. La dimensión sanante es aquella que hace referencia a cómo el pecado nos había herido, nos había corrompido, y la gracia de Jesucristo nos devuelve la inocencia. Nos permite la gracia de volver a nacer de nuevo, sin que el pecado haya dejado esa huella ineludible de la cual no podamos desprendernos en esta vida. Muchos de vosotros, ¿no?, bueno, hemos visto, yo creo que hemos nacido casi viendo muchas veces la famosa película de Ben-Hur, de Judá Ben-Hur. Y es muy hermoso ver cómo en ese momento último de la pasión de Jesucristo, en el mismo momento en el que las manos de Cristo están siendo taladradas, ¿no?, por los clavos de la cruz, al mismo tiempo la sangre de aquellas... la lepra de aquellas mujeres, de aquella madre y aquella hermana de Judá Ben-Hur están siendo limpiadas de la lepra. Tus heridas nos han curado. Esa es la dimensión sanante, de la redención de Jesucristo. El efecto que tiene la redención de Jesucristo en nosotros en primer lugar, es sanante. Volver a hacernos inocentes, volvernos a dar la gracia de la inocencia. Y en segundo lugar, quizás no en segundo lugar, sino al mismo tiempo que somos sanados, somos elevados y somos introducidos en una comunión con Dios que habíamos perdido, en una intimidad con Dios que habíamos perdido por el pecado. Por el pecado nos había distanciado de Dios. Y entonces, en la misma medida en que somos hechos inocentes, somos elevados a la condición de hijos de Dios, hijos en el Hijo. Entonces, la redención de Cristo tiene esta doble dimensión. Nos sana y nos eleva, nos da la inocencia y al mismo tiempo nos introduce en la intimidad de Dios. Podemos decir también que hemos sido salvados por la redención de Jesucristo, estamos salvados por la redención de Jesucristo, pero es cierto que esa salvación que ha sido obtenida por Jesucristo ahora tiene que ser recibida por cada uno de nosotros. Tiene que ser acogida, libremente acogida.
En la Sagrada Escritura existen como dos tipos, ¿no? Dos tipos de textos, unos que hacen más mención a la redención objetiva y otros que hacen más mención o referencia a la redención subjetiva. La redención objetiva es esa que dice que hemos sido rescatados. La muerte de Cristo ha reparado nuestros pecados. Es algo objetivo que ha acontecido. Estamos salvados en Cristo, sí, pero la redención subjetiva quiere decir que esa gracia que Cristo ha obtenido, tú tienes que acogerla personalmente, tú tienes que personalizarla, tienes que abrirte a ella. El Señor quiere que la acojas libremente, libre y responsablemente, ¿no? Por eso, digamos, los efectos del sacrificio de Cristo no acontecieron únicamente allí, en la cruz, sino que están aconteciendo también ahora, hoy, en este momento en el que el Señor te dice, ábrete a acoger los dones de la redención, de la cruz de Cristo y de su resurrección. Ábrete a acogerlos, porque podría ocurrir, podría acontecer, ¿no?, el gran drama que hayamos sido salvados en Cristo y, sin embargo, no tengamos nuestro corazón abierto a acoger los dones de su gracia. Estos son los efectos, ¿no?, del sacrificio de Cristo, y obviamente pedimos el don del Espíritu para poderlos acoger y hacerlos nuestros, ¿no?, en una infinita acción de gracias. Oye, hermano, después de este reportaje que nos ayuda a reflexionar, porque esto es un misterio muy amplio, evidentemente, y no solamente el aspecto que yo estoy hablando, sino lo que Monseñor Bonilla nos habla, también es integral con todo esto. Ahora vamos a ir reflexionando acerca de la cruz. Y otro aspecto importante que quisiéramos destacar con respecto a lo que estamos desarrollando es lo que ahora en esta parte vamos a hablar de que Jesús nos ofrece a todos la oportunidad de asociarnos a su cruz. Dice Mateo 16, 24, Él llama a sus discípulos a tomar su cruz y a seguirle. Entonces, esto es importante. Ya desde el inicio Jesucristo nos llama a tomar la cruz. Ahora, generalmente nosotros sabemos y entendemos que la cruz es sufrimiento, pero siempre recordemos, todo sufrimiento es cruz, ¿no? O toda cruz es un sufrimiento, mejor dicho. Toda cruz es un sufrimiento de alguna otra manera, puede ser físico, puede ser moral, espiritual, pero toda cruz es un sufrimiento, pero todo sufrimiento no es cruz. Eso es importante. O sea, muchas personas creen que cada vez que pasan por un lugar y se pegan el dedo gordo del pie y les duele y dicen que están viviendo la cruz. Tenemos que ver un concepto importante, que es que la cruz efectivamente está asociada ¿a qué? A dos aspectos que queremos destacar. Uno, a la obediencia a Dios. Yo no vine, dice el Señor, a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y el segundo aspecto es a la redención, a la salvación. Entonces, para que un sufrimiento sea cruz, tiene que hacerse en función de la obediencia al Padre. Y el otro aspecto se hace en función de la redención o la salvación mía y de los demás. Si tiene esos dos elementos, y es el sufrimiento, eso efectivamente es una cruz. Pero vamos a poner un ejemplo, es muy propio de nuestro país, ¿no? Una persona va y se pasa toda la noche bebiendo, se excede, ¿no?, hasta que queda totalmente borracho, no duerme bien, y al día siguiente, ¿qué pasa? Tiene un tremendo malestar. Entonces, está sufriendo, nadie puede decir, la está pasando mal, y ahí ¿cómo le hicimos eso? Goma. Bueno, esa goma es cruz. Ah, no, esa goma no es cruz. Ah, bueno, está bien. Entonces, de repente una persona se pasa toda la vida fumando y es esclavizado por ese vicio, y de repente le sale un cáncer de pulmón. ¿Eso es cruz? No, y peor, muere maldiciendo a Dios. Entonces eso no es cruz. Es un sufrimiento, sí, pero no es la cruz. ¿Cómo sería? Digamos que esta persona, para poner un ejemplo, después de esa enfermedad del cáncer, ¿no?, se convierte, se une a Cristo, entiende que él mismo se provocó eso,
pero esos dolores, ese sufrimiento, esa situación que está viviendo, decide, unido a Cristo, ofrecerla por su salvación, sin renegar de ella, abrazándola, y por la salvación de los demás, entonces se convierte en una cruz reparadora. ¿Por qué? Porque sí es un sufrimiento que, bien es cierto, fue en principio fruto del pecado, pero al admitirlo como obediente a Dios y entregarlo como medio de reparación, en unión para la redención, se convierte, y hacerlo con amor, como lo hizo Jesucristo, ahí se convierte en cruz. Cuando una persona decide, por alguna razón, ¿no?, tomar una situación difícil, dificultosa, que le causa sufrimiento, pero lo hace en obediencia a Dios, ¿no?, y lo hace por amor al otro y para la salvación de los demás. Pongamos un ejemplo sencillo: una persona que sigue seguir lo que Dios enseña, pero en esta sociedad no es aceptado, es rechazado, es vulnerado, es cancelado, es linguneado, qué sé yo, tanto maltrato psicológico, físico y demás. Entonces él está haciendo eso y él obedece a Dios, lo entrega, porque si lo hace renegando, odiando a los demás, no es cruz. Está sufriendo, pero no es cruz. Tiene que ser con amor y para su propia, y ofrecerlo para la propia salvación y la salvación de los demás. Entonces eso es una cruz. Entonces esa asociación de lo que nosotros vivimos hoy en día, el dolor, la tristeza que podemos tener en cumpliendo este aspecto, que es por obediencia a Dios, por la salvación nuestra y de los demás, y por amor, entonces ahí tenemos la cruz. Entonces efectivamente tengamos cuidado, porque muchas veces podemos caer en el error de que la persona está sufriendo y dice, es que esa es tu cruz, ¿no? O la persona simplemente muchas veces está padeciendo una situación, pero la hace renegando, quejándose todo el tiempo. Entonces ahí no está sufriendo, pero no está llevando una cruz. Ok, entonces así que ahí tenemos ese aspecto. Entonces ahí tenemos ese aspecto, y para cerrar el concepto, ¿no?, cerrar el concepto, siempre tengamos presente, dice segunda de Pedro 21, primera de Pedro 2:21, dice, el que sufrió por nosotros, dejando de ejemplo para que sigamos sus huellas. Entonces, si bien es cierto, no hay que buscar el sufrimiento, sí sabemos que de alguna manera lo vamos a tener y hay que aceptarlo, a imitación de Cristo crucificado. Muy bien, vamos a hacer la segunda pausa y en el siguiente bloque vamos a tener otro reportaje interesante sobre este tema de la cruz de Cristo y efectivamente cómo nos podemos asociar a ella. Muy bien, hermanos, ya estamos en el tercer bloque y como habíamos prometido, vamos a ver el segundo reportaje, que es una catequesis que hace Monseñor José Ignacio Munilla sobre el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica con este tema, con que tiene relación con este tema. Así que pongámosle mucha atención, por favor. Número 123 del compendio del Catecismo. ¿Por qué llama Jesús a sus discípulos a cargar con la propia cruz? Al llamar a sus discípulos a tomar su cruz y seguirle, Jesús quiere asociar a su sacrificio redentor a todos aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. Hay una famosa frase de San Agustín que ya la hemos referido más de una vez: el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Y esa frase, bueno, podría entenderse en el sentido de que Dios nos ha dado su salvación y espera que nosotros, con una vida digna, con el cumplimiento de los mandamientos, con obras buenas, seamos capaces también de decirle sí a Dios. Y obviamente pues es una interpretación correcta, ¿eh? Nos salvamos por la fe y por las obras. Correcto. Pero no se trata únicamente del cumplimiento de los mandamientos o de las obras buenas, ¿no?, con las que acogemos la salvación de Dios, sino también de la participación de la cruz de Cristo. Que, por cierto, no es curioso
que en nuestro lenguaje habitual hayamos llegado a designar con la palabra cruz a los sufrimientos o contrariedades de la vida? ¿Os habéis dado cuenta de ello? En nuestro lenguaje popular dice, estoy teniendo muchas cruces. ¿Y a qué se refiere con las cruces? Pues que estoy teniendo problemas, sufrimientos, contradicciones, y les llamamos cruces. Obviamente ha sido la inspiración cristiana la que ha llevado, ¿no?, a designar con el término cruz lo que es el sufrimiento de la vida, ¿no? Y lo que nos está recordando, este punto del catecismo es que esas contradicciones, esas cruces, que por cierto forman parte de la vida de todos y de cada uno de nosotros, todos los que estamos ahora mismo participando de este vídeo, tenemos cruces, tenemos contradicciones, no hay nadie que no las tenga, no hay nadie que no cargue con un nivel de sufrimiento, que a veces puede ser mayores que otros, pero es que hay veces que los sufrimientos, objetivamente hablando, que parecen menores, sin embargo son vividos de una manera psicológicamente, pues con un sufrimiento que pueden pesar más que los sufrimientos que, aunque objetivamente sean más graves, sin embargo se viven con otro espíritu. Todos tenemos sufrimientos, ¿no? Y entonces Jesús nos dice que su salvación pasa también por el hecho de que nosotros los abracemos, que sería una falsa religiosidad, la religiosidad de quien renegase, ¿no?, de sus sufrimientos, hiciese de ellos una ocasión de maldecir, de maldecir la vida, de sentirse sencillamente un desgraciado por la suerte mala de su vida, y entonces maldice su vida, y lo que hace es refugiarse pues en una religiosidad que lo que hace es cumplir una serie de ritos religiosos para intentar buscar su salvación. Sería un error, porque en todos esos acontecimientos que tú entiendes como desgraciados de tu vida, todos esos sufrimientos de tu vida, también estás llamado a abrazarlos, descubriendo en ellos también la salvación de Jesucristo. O sea, la salvación de Jesucristo acontece cuando nosotros descubrimos en los sufrimientos de la vida la potencialidad redentora que tienen, ¿sí? La potencialidad redentora, cuando son aceptados y ofrecidos junto con Cristo, cuando cada uno de nosotros decimos, en vez de renegar, en vez de sentirnos los más desgraciados del mundo, ¿no?, en vez de decir, lo acepto, lo abrazo y lo ofrezco. Ese acepto, abrazo y ofrezco forma parte del designio de la salvación, de una verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad pues no es huir de los sufrimientos de la vida buscando en unos ritos religiosos la salvación, no, sino que es hacer presente a Cristo en medio de todos los sufrimientos de la vida, entendiendo que todos ellos, unidos a Cristo, son redentores. Por eso, el famoso pasaje de Mateo 16, 24, dice, ¿no?, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Fijaros bien, se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. La primera expresión de negarse a sí mismo, en el fondo, es decir, que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Yo no lo hubiese pensado así, yo lo hubiese hecho de otra manera las cosas, hubiese soñado de otra manera mi vida, pero yo confío en Dios y yo digo, hágase. Que se niegue a sí mismo, que tome su cruz. Y tomar la cruz no es arrastrarla, es abrazarla. Hay una saetilla carmelitana que dice, ¿no?, abraza tu cruz el que lleva, ¿no?, su cruz arrastrada, pues está cargando un peso que le resulta insoportable, pero abraza tu cruz y verás que abrazarla es mucho más llevadera cuando la abrazas que no cuando la arrastras. El que arrastra la cruz de la vida se le clava en el suelo como si fuese un ancla, pero aquel que abraza su cruz se lleva la sorpresa de que es más llevadera. Toma tu cruz, ¿no?, y sígueme.
el que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, ese es mi verdadero discípulo. Y ese seguimiento a Jesucristo, una vez de haber abrazado la cruz, pues es el hacer la ofrenda de nuestra vida, vivir la vida en intensidad de amor, ¿no? Sabiendo que en todas esas situaciones de contradicción de nuestra vida estamos identificándonos con Cristo crucificado, nos identificamos con la cruz que termina por ser gloriosa. Esa es la paradoja. Y el que abraza la cruz termina por entender que esa cruz resulta gloriosa en su vida. Muy bien, hermanos, aquí estamos de vuelta después de este reportaje interesante que nos pone en contexto. Ahora yo quisiera, antes de terminar el programa, compartir con ustedes 3 textos que nos hablan, y que de hecho el catecismo cita, que nos habla de este tema. En primer lugar, para que nos pongamos en contexto, el primero se trata cuando los hijos de Zebedeo, la mamá de los hijos de Zebedeo, le piden que ella quiere que sus hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. Entonces Jesucristo le dice, no saben lo que piden. Pero al final, después de eso, le da una catequesis y le dice que si son capaces de beber el cáliz que él va a beber. Y no se trataba de vino, se trataba de lo que tenía que padecer él en la cruz. Ellos le dijeron, en mi opinión, imprudentemente que sí, sin entender muy bien. Pero Jesús, como es misericordia misma, le acepta eso y le dice, bueno, está bien, pues ustedes no saben lo que están diciendo, van a aceptar, pero su cruz, no la cruz del Señor, que eso nadie la puede llevar. Sin embargo, le da una catequesis y le dice, si quieren sentarse conmigo a la mesa del reino de los cielos, que es una forma de hablar del cielo, le dice efectivamente que van a tener que tomar el cáliz. Y eso lo dice el Evangelio según San Marcos, capítulos 10 y 39. Vamos a proceder a leerlo. Dice Marcos 10, 39. Ellos le dijeron, sí podemos. Jesús le dijo, la copa que yo voy a beber, sí la beberán y también serán bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Entonces, efectivamente, ahí vemos claramente cómo Jesús habla del sufrimiento, en este caso, en clave de copa, ¿no? Como la copa de una forma de hablar de que va a tomar, y también de alguna manera en cuanto al bautismo, ¿no? Que es el sumergirse en el sufrimiento. Entonces ahí le está advirtiendo y estamos viendo que Jesucristo hace una asociación entre estar en el banquete del reino de los cielos, que es el cielo, y finalmente, efectivamente, poder entrar en él. Entonces, no se puede subir al cielo si no se acepta la cruz. Entonces, esas propuestas de que el cristianismo es una religión del éxito, del gozo, del bienestar terreno, y que a partir de ahí, después de tener una gran vida aquí en la tierra, entonces ahí vamos a ir al cielo. Esa no es la propuesta de Cristo. Cristo habla de que efectivamente no todo va a ser amargura, no todo va a ser dolor, no todo va a ser tristeza, pero sí vamos a tener que asumir la cruz. Es un poco, la vida de fe con Jesucristo es un poco ese agridulce, la dulzura de estar con Él, la dulzura del gozo de estar con Dios, de, ¿por qué no?, disfrutar las cosas que Él creó para nosotros, pero también al mismo tiempo un cierto agrio del sufrimiento de seguir sus preceptos con la lucha interior, también las incomprensiones, los dolores y las situaciones propias de la vida que vamos a vivir en obediencia a Él, por amor a Él, por nuestra salvación y la salvación de los demás. El otro texto, nos ponemos en situación. Este habla, efectivamente, nos referimos a Juan 21, 18, 19, y este nos dice en contexto cuando San Pedro le pregunta por San Juan precisamente, y San Pedro recibe una respuesta, no te preocupes por él, más bien, y le da una catequesis de lo que está por venir. Pero yo quiero destacar de toda esta catequesis algo importante. Dice Juan 21, 18 al 19. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esta indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Aquí hay
Dije uno, pero realmente son dos conceptos. El primer concepto es algo que no nos debe asustar. De manera natural, la cruz, o es decir, el sufrimiento, no nos es agradable. Nosotros lo aceptamos y podemos decir hasta lo abrazamos por un bien mayor, por amor a Dios, por nuestra salvación y por la salvación de los demás, pero no es que nos agrade. Igual que Jesús, si fuera posible quitárnoslo de encima, claro que sí, pero hay momentos que no. Entonces me le dice a San Pedro, te llevará donde no quieres. Pero más adelante San Juan dice, esta es la muerte con que iba a glorificar a Dios. Entonces el aceptar la cruz es una forma hermosa y profunda y verdadera de glorificar a Dios. No solo se trata de glorificar con la boca. Muchos de nosotros creemos que se trata de glorificar con la boca solamente. Pero corremos el riesgo como aquel hombre que para enamorar a la mujer la llena de halagos, pero no la ama realmente. Lo que quiere simplemente es obtener algo de ella. Entonces, pero la llena de halagos, pero halagos vacíos. Así puede pasar con nosotros con Dios, lo que nos pasamos glorioso Dios, bendito Dios, gloria a Dios, aleluya, bendito, pero a la hora de aceptar su voluntad, a la hora de obedecer, a la hora de humillarnos, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó el gloria a Dios. Entonces, glorificar a Dios no es solamente decirlo, sino ser consecuente. Si yo glorifico a Dios también con mis acciones, y también cuando esas acciones tienen una situación que no me gusta, que es dolorosa, que es difícil de aceptar, ahí tenemos la cruz. El otro texto es un texto a la vez misterioso y profundo. En ese texto vamos a encontrar cómo San Pablo en Colosenses nos habla y le da a esa comunidad y a nosotros una enseñanza. Nos dice que de alguna manera los sufrimientos que él padece por evangelizar, por llevar la palabra, él no lo ve como algo fortuito, algo extraño, algo que no tiene sentido o que es propio de la vida, sino que él ve en ello una unión especial que tiene con Jesucristo. Colosenses 1:24. Ahora me alegro por los padecimientos que soportó por ustedes y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia. Ahí vemos una connotación doble. Primera, él ve en los sufrimientos y tribulaciones una unión con la pasión de Cristo. Y segundo, ya no solo en el bien de aquel que lo hace, sino en el bien de la iglesia, en la salvación del mundo. Entonces ahí podemos unirnos nuestra cruz, no solo para el bien propio, sino de nuestra familia y del mundo entero. Hace un verdadero privilegio haber podido compartir con ustedes aquí en FETV, el canal de la Misericordia, en otro programa más de Catequesis Viviente, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Estuvo con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Le invitamos a que siga con la programación de FETV, el canal de la Misericordia, y le deseamos a todos que el Señor los bendiga.